¿Qué hacía tu ex que creías normal pero era maltrato? Mi ex siempre recurría a la amenaza de quitarse la vida cada vez que provocaba una pelea. Solo para evitar tener que pedir perdón. Sabía que eso siempre me frenaba y me obligaba a dejar pasar la discusión. Sin que él tuviera que dar explicaciones, yo siempre asumía que sus advertencias eran sinceras. Incluso me llegaba a enviar fotos de un objeto afilado que decía ocultar bajo su cama con la intención de acabar con todo. Otras veces me mandaba imágenes de un detergente líquido que aseguraba que consumiría para poner fin a su existencia. Intenté hablar con él para que buscara ayuda, pero él insistía en que eso no serviría de nada. Así siguió la dinámica hasta que un día, para mi sorpresa, dejó de amenazarme durante una pelea y simplemente pidió terminar la relación. 5 meses después me enteré de que me había estado engañando con otra chica de la escuela mucho antes de que acabara nuestra relación. Fue entonces cuando le conté a mis amigas todo lo que había descubierto y me di cuenta de que sus supuestos intentos de quitarse la vida no eran más que un mecanismo de manipulación. Nunca hizo nada para lastimarse en realidad. Resulta que el novio de una de mis amigas más cercanas reproducía la misma jugada. Le mandaba fotos de una muñeca sangrando que en realidad estaba manchada con ketchup. Enviaba imágenes del hospital donde supuestamente había estado, pero al buscar en internet, descubrieron que esas fotos eran sacadas de sitios genéricos y así un sinfín de engaños. Y adivina qué causó ese manipulador sin escrúpulos. Que yo misma cayera en un estado real de desesperación y pensamientos de querer acabar con mi existencia durante años, algo que no había sentido antes. Adopté esa idea, pero esta vez sí era verdadera. Además, varios meses después de la ruptura, me despertaba de repente con el corazón acelerado, pensando que me había mandado un mensaje diciéndome que estaba dispuesto a poner fin a todo. Ese abuso y trauma que sufrí, estoy bastante segura de que repite la misma conducta con su novia actual. Me da mucha pena por ella. La verdad, alguien como él merece desaparecer. Estaba bajo vigilancia constante. Antes de irse a trabajar, mi exesposo colocaba una cámara GoPro en el cuarto para observar cada uno de mis movimientos. Además, me obligaba a cargar la cámara conmigo a todas partes, incluso cuando iba al baño, porque quería ver todo lo que hacía. Mientras esto sucedía, él se llevaba mi teléfono al trabajo, así que no tenía con quién hablar, ni siquiera con mi propia familia. Cuando regresaba, revisaba las grabaciones para asegurarse de que no saliera del cuarto, salvo para sacar a nuestros perros a hacer sus necesidades o para preparar la comida. Si hacía algo diferente o se me olvidaba llevar la GoPro conmigo, me gritaba y me acusaba de estarle siendo infiel. Ella me hacía creer que sus supuestos intentos de quitarse la vida, que después supe que eran falsos, eran mi culpa por no acceder a sus exigencias. Yo era muy joven y realmente pensaba que era una persona horrible por tener una vida fuera de ella, por querer salir de vez en cuando con mis amigos. Ni siquiera había llegado a la adultez y mientras otros jóvenes de mi edad empezaban a disfrutar de reuniones y festejos, yo vivía un auténtico tormento, viendo en redes sociales todas las alegrías que ellos compartían, mientras yo permanecía atrapado en ese drama familiar. Me tomó años reaprender cómo amar sin cargar con esa culpa constante. Por mucho tiempo, sentía remordimientos solo por desear una relación propia, y fue en terapia donde finalmente comprendí qué era la manipulación y que yo, sin darme cuenta, había sido una víctima de ella. Esto es algo que tuve que aprender 2 veces. La manipulación y el abuso no siempre nacen de una maldad consciente o deliberada. Eso no los hace menos dañinos, pero comprenderlo es fundamental porque elimina la creencia de que él nunca me haría eso. A veces, ni siquiera se percatan del daño que causan. En mi primer ejemplo, yo era quien ejercía ese poder dañino. Fue hace mucho tiempo, y en ese entonces no estaba preparado para una relación. No sabía cuidarme ni valorarme, mucho menos cuidar a alguien más. Mi manera de actuar era manipuladora, incluso en lo íntimo, pero cuando ella señalaba mis errores, para mí era como si me acusara de tener malas intenciones, y en el fondo, no las tenía. Lo que no captaba era que mis motivos no importaban. Estaba dejando de lado sus necesidades para satisfacer mis propios deseos. Fue un caos, y estoy seguro de que ella todavía lleva heridas emocionales por algunas de las cosas que hice. Solo al recordarlo, una sombra me invade. Aquella relación me enseñó a ser más autocrítico, entre otras lecciones, y me ayudó a entender que debía ver el mundo también desde la mirada de mi pareja, no solo desde la mía. Supongo que fue una especie de justicia poética que, años después, me tocara a mí ser quien sufría la manipulación y el abuso. Esta vez vino envuelta en mentiras, engaños y promesas que siempre cambiaban. Ella me hacía sentir como alguien terrible por tratar de poner límites que no le convenían.
Y aunque en palabras reconocía su responsabilidad al engañarme, de alguna manera yo terminaba cargando con la culpa. Lo que no lograba comprender era cómo sus actos podían contradecir esas muestras de cariño que decía y hacía por mí. Porque en mi mente, si ella me estaba manipulando o dañando, debía ser con mala intención y de forma consciente. Y como parecía no ser así, me negaba a aceptar que aquello fuera abuso. La realidad era que todo surgía de un instinto de autoprotección en ella. No buscaba herirme, sino evitar las repercusiones de sus propias faltas, y eso terminó minando por completo mi salud mental. Me tomó 1 año y medio poder recomponerme del todo. Y hasta hoy cargo con las cicatrices de esa tormenta. No fui yo, sino mi prometida. Cuando empezamos a salir, ella me pedía permiso para sentarse en el sofá, usar el baño, entrar a la despensa por un snack o servirse un vaso de agua. Al principio pensé que solo era muy educada. Pero después supe que en su relación anterior, su ex la sometía a pedir autorización para todo. Ni siquiera podía conducir ni visitar a su familia sin su consentimiento. Tuvimos una charla larga sobre cómo eso es una forma de abuso. Y ella ni siquiera lo había reconocido o entendido, porque esa fue su primera y única relación. Me llena de una alegría inmensa saber que nos encontramos antes de que alguien más se aprovechara de su bondad. Mi comida nunca fue suficiente. Mi ex tomaba un bocado, literal, lo escupía, guardaba el resto en el refrigerador y luego salía a comprar comida rápida o se conformaba con un ramen barato. Recuerdo que le hacía una lista de todo lo que hice para mejorar esa misma comida que antes estaba mal. Y aún así, lo máximo que me decía era que a veces estaba más o menos. Lo que nunca voy a olvidar es la última comida que preparé antes de rendirme por completo. De hecho, hasta tomé una foto porque estaba orgulloso del resultado. Me llevó 1 hora y media preparar ese platillo, después de un día largo de trabajo. Solo probó un bocado y se acabó. Luego discutimos, y me quedé solo, llorando por dentro porque no podía llorar frente a él, ya que decía que eso era manipulador, mientras ese increíble platillo quedaba intacto. Ella no paraba de hablar de lo atentos y cariñosos que eran sus padres, y de todo lo que hacían por nosotros en realidad por ella. Al final, sin mucho aviso ni conversación, terminó mudándolos a vivir con nosotros. Eso trajo un montón de complicaciones con el tiempo, porque venían de otro país y se negaban por completo a aceptar cualquier cosa que fuera contraria a sus costumbres culturales. Durante ese periodo aprovechaba cada oportunidad para menospreciar a mi familia y poner por encima a la suya. Jamás me dejaba visitar a mis padres, solo vivíamos en territorios alejados dentro de Estados Unidos. Y mi familia estaba en la costa oeste y cuando la íbamos a visitar juntos, se comportaba con una frialdad y desdén que dolían. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño. En una discusión intensa, cuando le dije que sus padres tenían que irse de nuestra casa, ella replicó: "Mi papá jamás me abandonaría como el tuyo, nosotros no somos basura blanca". Ahí fue cuando terminó de encajar todo ese juego de manipulación y engaños. Al poco tiempo me fui. Es increíble cómo uno llega a aceptar como normal algo que en verdad es un abuso. Lo primero que noté fue cómo me iban alejando poco a poco de mis amigos. Se interponían entre todos ellos y yo. Y en cuestión de meses terminé perdiéndolos a todos porque se molestaban cada vez que salía con alguno. Me fui distanciando sin darme cuenta, y ahora que lo pienso, estoy seguro de que ellos sabían perfectamente que me estaban relegando. Después vino el tema de abrir la relación. Para aclarar, yo estaba completamente de acuerdo y no tenía problema con eso. Pero lo que ellos decidían no contemplaba para nada mis deseos. Ellos tuvieron varias aventuras con algunas personas, pero si yo siquiera bromeaba sobre salir con alguien más, se ponían intensamente enojados o se sumían en la tristeza. Una vez tuve que disculparme por una escena que había soñado, donde me veía con alguien más, y aún así me trataron con frialdad y silencio durante todo el día. Otro problema que terminé aceptando fue la falta total de apoyo emocional. Cada vez que quería hablar de algo importante para mí, desviaban la conversación para centrarla en sus problemas, o se quebraban, asegurando que todo era culpa suya y se disculpaban, incluso cuando aquello no tenía ninguna relación con ellos. Honestamente, en casi todas esas charlas terminaba consolándolos a ellos y hasta disculpándome por mencionar mis propios sentimientos. Pero lo que realmente rompió el hilo fue que no me apoyaban con mi esquizofrenia, además del abuso que había sufrido. Recuerdo una vez que tuve una crisis y les pedí que me acompañaran con una conversación para ayudarme a mantenerme anclado a la realidad. Su respuesta fue un frío: "Vete a dormir, buenas noches". Obviamente, no podía descansar con las alucinaciones de una puerta que alguien golpeaba sin que nadie estuviera ahí. Pasé la noche temblando en un rincón de mi cama, mirando esa puerta abierta y escuchando esos golpes fantasma.
Otra razón por la que me trataban tan mal fue porque teníamos deseos muy diferentes. Ellos eran intensamente apasionados mientras que yo me encontraba en un punto intermedio. Cuando yo no quería, descargaban sobre mí abusos emocionales y palabras hirientes. Esto también provocaba que, si no accedía, me trataran con total indiferencia o estallaran con enojo sin sentido, y yo terminaba pidiendo perdón. Lo peor de todo es que terminé viendo el sexo como una especie de moneda de cambio. Si accedía, tal vez ellos me escucharían, me apoyarían emocionalmente y me acompañarían cuando sufría crisis o alucinaciones. A veces funcionaba, pero la mayoría de las veces me ignoraban, y esta dinámica se prolongó por más de 2 años y medio, durante los cuales me sentí constantemente atado a consentir. No hace falta decir que eran increíblemente egocéntricos. Si algo no tenía que ver con ellos, se encargaban de torcerlo para que pareciera que sí. Lo menciono ahora porque, cuando terminamos, tenía miedo de contar lo que me hicieron. No tenía amigos, y los pocos que conocí gracias a ellos cortaron todo contacto. Si hubiera hablado, me habrían acusado de mentir y de ser yo quien les hizo daño. Pero la verdad es que ellos seguían hablando mal de mí con sus amistades, afirmando que nunca los amé y que yo era el que abusaba. Para entonces nadie me acompañaba, salvo mi familia, porque ellos se mantuvieron al margen de todo ese infierno. En resumen, me aislaron, me lastimaron emocionalmente, se aprovecharon de mi vulnerabilidad y me obligaron a ceder ante abusos verbales y afectivos durante un tiempo demasiado largo. Poco a poco me fue apartando de mis amigos, me costó años darme cuenta. Él nunca se mostró enojado ni violento de inmediato. Simplemente caía en una profunda tristeza cada vez que yo salía a tomar algo o a tomar un café con alguien. Recuerdo una vez que me esperó durante horas, sentado en el sofá sin hacer nada, ni siquiera encendía la luz cuando caía el atardecer. Y luego, yo tenía que compensarlo, tenía que ser extremadamente cuidadosa, tierna y atenta, por varios días. Nunca me hizo sentir culpa ni me acusó de nada directamente. Pero cada vez que salía, o veía a alguien, o simplemente hablaba con otra persona, él se hundía en un desastre emocional. Yo sentía tanta culpa por hacer algo para mí que simplemente dejé de hacerlo. Como él siempre se veía tan débil, tan triste, y nunca mostró violencia ni enojo, no reconocí la manipulación. Cuando finalmente la comprendí, ya era demasiado tarde y no me quedaba nadie a mi lado. Un par de años después de terminar con mi ex, me di cuenta de algo que antes no había querido enfrentar. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre cómo sus actitudes me dañaban, como cuando revisaba mi teléfono cada vez que nos veíamos para asegurarse de que no hablaba con otras chicas, aunque no fuera cierto, o cuando publicó en la revista de su universidad una foto que yo había tomado, atribuyéndose el mérito sin siquiera avisarme en lugar de asumir lo que le expresaba. Ella siempre desvirtuaba la conversación con un "así soy y tienes que aceptarme si quieres que esto siga". Lo que hacía todo esto aún más difícil era que venía de un entorno familiar marcado por la violencia, donde viví tras la pérdida de mis padres. Para mí, en ese entonces, era complicado distinguir entre lo extraño y lo realmente dañino, así que terminaba aceptando esa manera tóxica y desconsiderada de amor que ella me brindaba. Ella lograba hacerme sentir que yo era el egoísta en la relación, que no comprendía ni valoraba sus necesidades. Hoy me cuesta creer que permitiera tanta carga en mi vida. Pero en ese entonces era joven, ingenuo y vulnerable. Por suerte, comencé terapia, conocí personas que me abrieron los ojos, hice nuevos amigos maravillosos y me reencontré con algunos viejos compañeros, aunque en aquella relación tan controladora y, para ser sincero, sombría, había perdido contacto con ellos. Normalmente no comparto estas cosas, pero hoy, en el cumpleaños de ella, sentí la necesidad de agradecer. Estoy tan feliz de haberme liberado de ese tiempo oscuro, cruel y solitario. Gracias por recordarme que pude salir adelante. Me encontraba forzada a enfrentar situaciones íntimas que mi voluntad rechazaba. Todo bajo la apariencia engañosa de una relación BDSM basada en un intercambio absoluto de poder. Ni siquiera respetaba mi palabra de seguridad. Después de sus llamados juegos, terminé requiriendo atención médica. Por mucho tiempo creí que todas las experiencias dentro del BDSM eran así. Pero con los años, al involucrarme y apoyar en la comunidad, aprendí a distinguir el verdadero significado de ese mundo. Y eso no es todo. Antes de fechas importantes o alguna gran oportunidad laboral, él estallaba en conflictos con consecuencias dañinas, como si quisiera sabotear mi camino a propósito. La lista de su comportamiento es tan extensa que ni ahora podría abarcarla porque no tenía la verdad. Me alejó por completo de todos mis amigos y mi familia. Nos mudamos a otra ciudad por un trabajo que conseguí. No estaba tan lejos, 1 hora y media más o menos.
Pero todo esto empezó mucho antes de la mudanza. Ella se sentía amenazada por cualquier mujer, y cuando digo cualquiera, es literalmente cualquiera. Me hizo dejar de hablar con todas mis amigas, hasta el punto de que terminé borrando toda mi cuenta de Facebook para evitar problemas y la incomodidad. Si trabajaba con alguna mujer, también era una amenaza. Recuerdo a una señora mayor, una mujer negra muy amable que trabajaba conmigo y que tenía como 35 años más que yo. Un día nos vio bromeando y hablando y ella armó todo un escándalo por eso. Lo peor es que ni siquiera mis amigos hombres se salvaban. Cada uno de ellos era tonto o una mala influencia. Yo solía ir a la casa de mi mejor amigo a jugar videojuegos en su habitación, y ella se volvía loca porque no podía ver qué hacía. Durante todo el tiempo que estaba ahí, me escribía mensajes y luego se molestaba si no respondía en menos de 30 segundos, aunque sabía que estaba ocupado. Por suerte para ella, no tenía muchos amigos, así que no le costó nada alejarlos a todos. Además, mi mejor amigo también estaba lidiando con una novia que hacía algo igual o peor. Con mi familia era igual o peor. Ella se encargaba de arruinar cualquier momento que pudiera pasar con ellos. Si los llamaba, siempre me interrumpía o intentaba que colgara. Si hablaba con ellos más de 10 minutos, empezaba una pelea diciendo que era una locura que necesitara hablar tanto con ellos, y eso que llamaba apenas cada 2 o 4 semanas. Incluso se ponía celosa de mi hermana. Siempre hemos sido muy cercanos, pero cuando estaba con esa mujer, pareciera que mi hermana era una rival o una exnovia, por la manera en que la trataba. En persona la trataba fatal y después venía a hablar mal de ella conmigo, como si yo fuera a hablar mal de mi propia hermana sin razón alguna. En las fiestas y días festivos también intentaba que pasáramos el menor tiempo posible con mi familia, y eso a pesar de que odiaba a la suya propia. Su familia, según ella, era un grupo de ignorantes que se gritaban en todas las reuniones, y siempre terminaba dejando esos eventos enojada. Pero de alguna manera eso le parecía mejor que compartir una comida tranquila con mi familia. Siempre supe que la relación era tóxica. Pero estaba solo, desesperado y no tenía mucha autoestima por razones demasiado largas para explicar aquí. Además, el gaslighting que me hacía me confundía mucho. Por suerte, ya salí de esa situación. Cuando me exigió que eliminara mis redes sociales o bloqueara a mis amigos hombres en ellas. Cuando me impedía salir de la casa o incluso de la habitación para poder seguir gritando mi nombre. Cuando llamaba al teléfono como 50 veces seguidas porque me negaba a contestar y soportar sus gritos. Cuando tomaba mi celular de manera agresiva para revisarlo sin permiso. Cuando conducía de forma temeraria solo porque estaba molesto conmigo. Cuando me recriminaba durante horas hasta que finalmente decía entender lo que había hecho mal. Postdata, él me sometió a un abuso verbal desde el principio y al final eso escaló hacia la violencia física. Yo simplemente no quería aceptar que llegaríamos a eso. Aunque todas mis amigas, incluido el amigo hombre que me hizo bloquear, me advirtieron al ver los mensajes abusivos que me enviaba. Recuerdo que una amiga me dijo algo que se me quedó marcado. Amiga, veo violencia doméstica en tu camino. Esto no es normal, está fuera de control. Con el tiempo uno lo comprende mejor, no digas que nunca te pasará solo porque aún no te ha sucedido. ¿Por dónde empezar? Creo que lo más difícil era cuando él decidía abrirse conmigo, mostrando sus conflictos internos. Sucedía a menudo en la noche, y mis respuestas nunca parecían ser las adecuadas. ¿Qué consejo darle? Nunca los pedía, simplemente escuchar. Lo que realmente anhelaba era un apoyo genuino, una confirmación de sus sentimientos. No quería que lo trataran con lástima, yo jamás lograba comprenderlo del todo. Muchas noches terminaba entre lágrimas mientras él se quedaba dormido en medio de aquella charla. Al amanecer, fingía que nada había pasado y se molestaba si yo mencionaba lo ocurrido. Pronto aprendí a andar con delicadeza, como si caminara sobre cristales. En otra ocasión, viajábamos en el auto sumidos en un silencio incómodo cuando, de repente, me lanzó: «Eres tan fea», sin razón aparente. Al romper en llanto se irritó y agregó: «Ni siquiera sabes aguantar una broma, antes solías ser tan divertida». Esas palabras marcaron mi alma durante mucho tiempo. En cuanto a lo íntimo, yo expresaba mi rechazo y él me hacía sentir responsable hasta que finalmente cedía. Decía cosas como: «Eres tan hermosa, no logro pensar en otra cosa». Si los halagos no surtían efecto, cambiaba de táctica. «Ya nunca estás de humor», y luego se sumergía en un silencio pesado hasta que me rendía. También hacía cosas que le había pedido varias veces evitar. Me tocaba de un modo incómodo, dejándome marcas por mordiscos y obligándome a mantener posturas que me causaban dolor. Cuando le decía que eso no me agradaba, me ignoraba o soltaba un «pues» a otras chicas si les gusta. Físicamente, al principio nuestras peleas eran en broma, y me encantaba.
Era un juego que nos unía, pero poco a poco todo cambió. Pasó de suaves cosquillas a apretar mis costillas, no tenía que dejar señales visibles. Ya no reía, y él se frustraba porque no comprendía por qué había perdido la gracia para mí. Entonces yo intentaba provocarlo, y eso terminaba con un golpe en el brazo o el muslo. Porque no le gustaban las cosquillas y decía que era un instinto imposible de controlar. Dejé de intentarlo. Así, él abandonó las cosquillas pero comenzó a sostenerme con fuerza. Apoyaba sus rodillas sobre mis muñecas y presionaba mi pecho hasta dejar marcas en la piel. Si no lograba arrancarme una sonrisa, se empeñaba en hacerme derramar lágrimas. Voy a poner todos estos puntos desde la perspectiva de que no se trataba de una situación normal o saludable, sino de una versión abusiva o dañina. Me pedía que le entregara el teléfono, no para mostrarme una aplicación o un video divertido, sino para asegurarse de que no estuviera en contacto con otras personas que ella consideraba una amenaza. Me negaba la cercanía no solo porque la intimidad no es una obligación impuesta, sino porque me manipulaba para que creyera que había una cantidad normal de afecto cuando, en realidad, estábamos lejos de eso. Compraba sin mirar si entraba en nuestro presupuesto, justificándose con que ella trabajaba más duro porque mi trabajo era estar sentado todo el día. Yo laboro en tecnología. Me acusaba de infidelidad no porque existiera fundamento, ya que jamás la traicioné, sino porque ella misma estaba traicionando esa confianza. Menospreciaba mi deseo de avanzar y certificarme para mejores oportunidades, no porque realmente fuera una pérdida de tiempo, sino porque ella detestaba su propio trabajo. Sin embargo, me hizo responsable de apoyarla para completar su maestría. Me convenció de mudarme a otro lado del país, supuestamente porque sus padres se trasladaban allá. Pero sospecho sin poder afirmarlo con certeza que también buscaba alejarme de mis amigos, quienes habían estado en mi vida mucho antes y de quienes surgió nuestra relación. Una vez allá, ella ejercía un control absoluto sobre con quién podía o no relacionarme. Este tipo de dinámicas no son simples dificultades en una relación, sino luces rojas que delatan un abuso emocional y un control disfrazado de cotidianeidad. Terminamos porque él me había estado sometiendo a un maltrato emocional constante durante meses. El silencio que me imponía, su indiferencia, las noches en vela por su actitud, la traición con una compañera de trabajo de la que años después comprendí la magnitud, y el control para callarme cuando intentaba hablar, entre otras heridas invisibles. Después de separarnos, siguió conviviendo conmigo, pero al advertir que no iba a justificar ni perdonar sus faltas ni fingir que nada había ocurrido, comenzó a mostrar una tormenta interna que, poco a poco salió a la superficie. Al principio, intentó mostrarse como un compañero amable y un amigo cercano, pero dado que compartíamos departamento y hogar, quienes nos rodeaban preguntaban si aún manteníamos algo. Su respuesta cambiaba según a quién se dirigiera. Con la familia o alguna mujer hacia quien guardaba cierto rechazo, aseguraba que seguíamos siendo pareja. Pero frente a desconocidos, especialmente mujeres que le interesaba atraer, decía que solo éramos compañeros. Yo me mantenía firme en decir que no éramos nada más que eso, hasta que él empezó a lanzarme la pregunta dolorosa: ¿y nosotros qué? ¿No volveremos a ser como antes? Yo estaba tan herida, arrinconada por la desesperanza y la falta de amor propio, que llegué a creer que no merecía algo mejor. Me aferré a la idea de que él cambiaría, que volveríamos a ser pareja y que renacería el cariño perdido. Tenía un hambre profunda de afecto que me llevaba a aceptar cualquier cosa, pero no fue así. Él persistía con esa danza gris de «déjame pensar qué somos, te aviso en un mes», manejando nuestro estatus ante los demás según conveniencias y caprichos. Permití que esa mentira y esa incertidumbre me consumieran durante 2 años. Cuando finalmente logré liberar mi voz y contar lo que viví, comprendí con claridad que atravesé un abuso emocional y mental devastador. Él, sin embargo, aún se niega a reconocer la gravedad de sus actos. Yo rompí todo lazo directo con él, pero sigo en contacto con su hermana, quien me mantiene al tanto de lo que sucede tras bambalinas. Estuve casada con un exesposo que me sometía a un maltrato emocional constante. Él parecía odiar todo de mí. Nuestro matrimonio fue arreglado. Desde el inicio no dejaba de reprochar mi apariencia, nunca estaba conforme con cómo me veía. Tampoco valoraba mi carrera, siempre encontraba la manera de minimizar mis decisiones profesionales. Además, menospreciaba mis habilidades en el hogar y en la cocina, aunque él mismo no sabía preparar un platillo, y eso que ya había superado los 35 años. Para empeorar las cosas, se molestaba porque mi familia no le proporcionó dote, algo que para él era fundamental. No toleraba que tuviera aficiones ni una vida propia más allá de él y de su madre. Una persona narcisista y un problema constante.
Tampoco aceptaba que evitara relacionarme con sus tías falsas, gente con la que ni siquiera quería tener trato. Lo que más me dolía era que él se sentía inferior porque yo tenía mejores habilidades para comunicarnos. Era extremadamente egoísta con el dinero, la comida e incluso con mis productos personales. La única atención que recibía de su parte, lamentablemente, era el sometimiento al que me obligaba a vivir cada noche. Gracias a Dios no llevé el fruto de esa violencia. Para colmo, él pasaba mucho tiempo en fiestas con sus compañeras de trabajo en una cercanía que me hería profundamente. En la India, forzar a la esposa no se considera un delito, y en los tribunales resulta casi imposible demostrar un abuso emocional. Estoy agradecida porque pude divorciarme de él y escapar de esa pesadilla. Ella se ponía de nervios cada vez que mencionaba a alguna compañera de trabajo o hablaba con alguna amiga. Pero lo que terminó por romperme fue justo en Navidad, cuando estaba haciendo las compras. Me encontré con una buena amiga de la secundaria y ella me dio un abrazo. Quise presentarle a mi novia, pero cuando volteé, ella ya se estaba alejando, me sentí súper incómodo. Ella decidió hacerme el vacío. Sí, me había olvidado del famoso silencio, durante todo el camino a casa. Y justo cuando llegamos a su casa, me di cuenta de que eso iba a ser mi vida para siempre. Así que, en ese momento decidí terminar con ella. Y no me he arrepentido ni un segundo. Durante 10 años estuve en una relación agotadora, donde ella siempre exigía mi apoyo sin ofrecer nada a cambio. Quería una relación abierta pero no respetaba las reglas que ella misma había establecido. Y cuando yo participaba y cumplía con esas reglas, se ponía inconsolable, lo cual era totalmente contradictorio. Siempre usaba su enfermedad mental como justificación para todo, sin importar la situación. Dejó de trabajar para quedarse en casa como ama de casa. Pero nunca cocinaba, ni limpiaba, ni se encargaba de la higiene de los niños. Tampoco los llevaba a la escuela a tiempo ni gestionaba ninguna cita o compromiso. Yo me la pasé trabajando durísimo. Los primeros 3 años combinando 2 trabajos, luego 4 años estudiando en la escuela de cosmetología mientras trabajaba a tiempo completo y los últimos años con un solo trabajo que tenía horarios realmente locos. A pesar de eso, seguía siendo el único que hacía cualquier cosa en casa. Desde despertar a los niños para la escuela hasta llevarlos a sus citas médicas, muchas de ellas para arreglar problemas dentales causados por la falta de cuidado de mi pareja. Mientras tanto, ella dormía todo el día en el sofá, siempre en el mismo lugar y en la misma postura, hasta el punto de que los cojines se oscurecieron tanto por el contacto con su piel que se hundieron, casi 10 centímetros respecto al resto del sofá. Una situación frustrante y desgastante, sin duda. No me permitía expresar ni una palabra. Cada vez que intentaba abrir la boca, él comenzaba a vociferar sin detenerse. Me hizo sentir completamente desamparada. Me cargaba con la responsabilidad de impulsarlo a cumplir con sus compromisos laborales o de recordarle las cuentas pendientes. Como si todo eso dependiera exclusivamente de mí, llegó a arrebatármelo todo. Las llaves, los zapatos y hasta la cartera, alegando que yo estaba demasiado alterada para conducir, no me dejaba descansar. Se sumía en lágrimas, se enfermaba o hacía surgir alguna emergencia. Me agotaba día tras día, hasta quitarme cualquier fuerza para defenderme. Tomaba decisiones económicas sin consultarme, y luego me obligaba a implicarme en sus asuntos a la fuerza. En alguna ocasión, incluso llegó a arrojarme agua para llamar mi atención cuando intentaba mantener distancia. Antes creía que el abuso era solo cerrar el puño y hacer daño físico. Pero aprendí que duele mucho más allá de los golpes.